La interculturalidad como proyecto a futuro implica poner la interculturalidad en el horizonte social del país y de uno mismo. Implica pensar en una sociedad que necesita transformarse, en una sociedad donde todas las asimetrías, las racializaciones, los conflictos que existan puedan ser enfrentados de manera constructiva y transformados de manera muy inteligente. Hablar del tema de la interculturalidad en estos días es sumamente importante, porque cada vez reconocemos que vivimos con estas diversidades y antes por distintas estructuras sociales, económicas, era más difícil reconocerlas. Ahora, justamente el poder identificar estas diversidades también nos hace aprender a relacionarnos de manera distinta y por eso la educación intercultural es tan importante. La interculturalidad para mí es una cuestión de vida. Pues yo soy extranjero, soy italiano, vivo en un país como México y además me relaciono por cuestiones laborales con pueblos indígenas de diferentes partes del país. En ese sentido yo vivo la interculturalidad muy desde el privilegio de la blanquitud, por ejemplo, el privilegio de ser extranjero. Y en ese sentido la interculturalidad para mí tiene que tener un enfoque muy crítico, muy reflexivo, que me lleve a pensar en realidad quién soy y cómo me pongo hacia este otro con el que dialogo, con el que desarrollo programas educativos, justo para deconstruir todos esos privilegios que uno goza a partir de formar parte, digamos, de un sector favorecido de la sociedad nacional y de la sociedad mundial. Para mí la interculturalidad llega en dos momentos muy fundantes en mi trayectoria, una de ellas en 1994 en la Sierra Tarahumara, en donde fui maestra rural en una comunidad indígena, y ahí claramente me di cuenta de todos los retos que tenemos para poder atender con pertinencia a pues una diversidad cultural, sociocultural que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, otra de las experiencias también muy importantes fue todo el movimiento zapatista. En el 96 concretamente conocí el modelo en los Altos de Chiapas, cuál es su búsqueda por autodeterminación, por autonomía, cómo todo esto está también apegado al tema de la búsqueda de derechos socioculturales mucho más amplios y pues claramente todo eso habla de una formación ético-política que tiene que acompañar pues nuestras tareas académicas. Y no esta interculturalidad romántica, esta interculturalidad que de alguna manera se ha convertido en un tema de moda, sino una interculturalidad crítica que nos ayude a desmontar procesos de racismo, de discriminación y entender que hoy podemos converger sociedades diversas siempre y cuando todos tengamos acceso a las mismas posibilidades, ya sea de educación, sea de salud, sea de acceso a bienes, a servicios y cuando logremos esto estaremos hablando de una verdadera interculturalidad. ¿Cómo podemos tener este tipo de aproximaciones a las diversidades de una manera más justa, más equitativa, que aprenda a ver cuando hay inequidades de género, cuando hay inequidades raciales, cuando estamos actuando de manera clasista, cuando estamos actuando de manera racista, porque muchos de estos esquemas los tenemos de manera inconsciente en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, justamente lo que busca la educación intercultural es poder hablar de estos temas de una manera crítica y que nos acompañemos también a ir creando espacios en donde podamos dar cabida, dar voz a otras maneras de ver el mundo y de relacionarnos con el mundo, de una forma más horizontal, más dialógica, con el estudiantado, con mis colegas. Entonces es como un cuestionamiento constante que a veces también podría considerarse que ser como muy duro con uno mismo, pero al mismo tiempo es lindo y ver que estamos construyendo en colectivo con otros y con otras, pues otra forma de relacionarnos, ¿no?